Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Hoy día es el Journal Club de esta semana. En este journal he invitado a algunos profesores extranjeros que ya les voy a comentar más adelante. Y quiero presentar este trabajo, que es un trabajo que apareció, o va a aparecer en realidad, en el número de diciembre de la Anesthesiology. Se llama La huella de carbono de la anestesia general, regional o combinada para reemplazo total de cadera. Este es un trabajo hecho por el doctor Forrest McGain. Forrest McGain es un anestesiólogo intensivista que trabaja en Australia, en la ciudad de Melbourne. Él está adscrito a varias instituciones, entre ellas la Universidad de Melbourne, en Australia, y él es una persona que le ha seguido la huella a todo lo sustentable y todo cómo reducir la huella de carbono, digamos, tanto de la actividad médica en general como la actividad anestesiológica. Tiene más de 80 publicaciones y varias conferencias en las cuales él en los últimos al menos 15 años le ha seguido entonces la huella a este tema. El cambio climático se ha transformado en una amenaza para el siglo XXI, y esto es gracias a que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero ha hecho que la temperatura aumente rápidamente desde la revolución industrial en adelante. Los gases que son heteronucleares, como el agua, el óxido nitroso, el CO2, o bien los mononucleares como el ozono, el O3, tienen la capacidad de vibrar frente a la radiación infrarroja. Entonces, lo que ocurre es que capturan energía, retienen esta energía térmica, y eso hace finalmente que aumente la temperatura a nivel atmosférico. Acá yo les voy a mostrar una diapositiva en que aparece el doctor Waldo Merino. Él es un ex becado de la Universidad Católica, actualmente trabaja en el sur. Está en Temuco, si no me equivoco. Waldo, me lo puedes corregir después. Y está presente hoy día. Entonces él hizo una conferencia más o menos parecida a lo que yo les voy a mencionar. Así que por eso él está invitado acá, y él es una persona que le ha seguido la pista a este tema en forma muy, muy intensiva. El tema del cambio climático está muy de moda actualmente. Si ustedes ven, esta es un poco lo que ha salido en las noticias. Está bastante intensivo lo que está apareciendo en la prensa escrita y también en televisión. Esto es un número especial que apareció en el Mercurio el 6 de noviembre, que era el especial de la COP26, que se llevó a cabo en Glasgow, en que se abarcan todos estos temas de cambio climático y cómo mitigarlo, y etcétera. Y entonces, a riesgo de yo ser confundido con la Greta Thunberg de la anestesia, vamos al análisis de este trabajo. Bueno, el término equivalente de dióxido de carbono se utiliza para describir el calentamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, en relación, eso sí, al dióxido de carbono, que es como el gold standard. Y como regla general, los anestésicos se dicen que son de 10 a 1000 veces más calentadores que el CO2. Esto son datos que aporta el Real Colegio de Anestesiólogos en Reino Unido. Pero también es importante determinar cómo el carbón, por ejemplo, puede afectar el calentamiento global. Y este también es un artículo que apareció en el Mercurio el 14 de noviembre, en que hablan de cómo el carbón, o las emisiones hechas cuando se utiliza el carbón como fuente energética, digamos, puede afectar en términos de calentamiento global. Y esto es importante porque el carbón es responsable de la emisión del 20% del CO2, que es como gas de efecto invernadero. Y esto es particularmente importante
para aquellos países que su red energética está basada en carbón. China, por ejemplo, produce 4,8 terawatts hora de electricidad a partir del carbón, que es el mayor productor de energía en base a carbón. Sin embargo, cuando se indexa en base a número de habitantes, el país número uno en términos de producción de CO2, a partir de, o sea, en realidad, el país número uno generador de energía en base a carbón es Australia, seguido Corea del Sur, seguido por Sudáfrica, Estados Unidos y finalmente China. Así que esto lo pongo en contexto a raíz de lo que vamos a discutir de este trabajo. Por otro lado, la medicina también produce gases de efecto invernadero en forma directa o indirecta. Y mundialmente la medicina da cuenta del 5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en Australia esto llega hasta el 7%. Con respecto a los agentes inhalatorios que nosotros utilizamos, el 3% de las emisiones del sistema de salud inglés producen, digamos, contribuyen a esto, y en Estados Unidos es solamente el 1%. Y los agentes inhalatorios se dice que son responsables del 0,1% de los gases de efecto invernadero global comparado contra el CO2, que es 82. Sin embargo, aquí quisiera hacer una acotación, que esto depende un poco de donde uno lea esta información, porque algunos investigadores han visto que en realidad la contribución de los gases inhalatorios no es 0,1, sino que puede ser algunas orden de magnitud menores, que puede ser del 0,01% de la contribución de los gases de efecto invernadero total. Este es digamos, un gráfico que muestra algo parecido a lo que le estoy mencionando, donde el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero con un 82%, seguido por el metano, que en general esto está dado principalmente por la ganadería, y luego vienen los otros gases que pueden contribuir, como el óxido nitroso y gases fluorinados, que no son, y que se excluyen los gases inhalados, los gases anestésicos, y finalmente aquí lo que yo les decía, el 0,1 o incluso el 0,01 podría ser, digamos, podría ser dado por los gases inhalados anestésicos. Esta es una foto de una presentación que hizo la doctora Silvana Cavalieri, también presentando este tema, o una parte de este tema, digamos, también en el Congreso Chileno de Anestesiología. Y lo que aquí quiero quedarme es que todo digamos, el grueso de las emisiones que se producen durante la anestesia, el 59% por lo menos en este estudio que ella comunicaba, que este era un análisis de lo que ocurre en Reino Unido, el 59% de estas emisiones proviene de la cadena de suministro. Y la cadena de suministro es lo que uno analiza cuando hace un estudio de emisiones de gases o de equivalentes de CO2, y es lo que se llama el ciclo de vida. Y el ciclo de vida de la cadena de suministros de los servicios de salud dan cuenta del 70% de las emisiones del CO2. Y esto quiere decir que desde que nace un producto hasta que hasta que muere, digamos, lo que se llama desde la cuna a la tumba, es el proceso de generación de los implementos que nosotros utilizamos. Y esto se refiere a la extracción, manufactura, empaque, distribución, uso, reuso y desecho de estos productos. Entonces es el análisis de todo el ciclo de lo que ocurre con las cosas que nosotros utilizamos. Y acá nuevamente les voy a mostrar una fotografía de la presentación del doctor Merino, en que hace una analogía con el ciclo de vida de la producción de automóviles, desde la manufactura, desde la materia prima, hasta que finalmente el auto termina en un lugar de desecho o incineración. Entonces, haciendo una analogía con lo mismo, es lo que se usa, es la metodología que eventualmente vamos a analizar en este trabajo. Por otro lado, los quirófanos, las unidades de cuidados intensivos, son las instituciones, las zonas de los hospitales que usan más equipamiento y tienen mayor cantidad de desechos.
y los quirófanos producen el 25% del desecho hospitalario, donde anestesia genera un 25% a su vez de este 25%. Y 25% de estos desechos además son reciclables. Entonces los anestesiólogos tenemos una labor importante que hacer. Y por otro lado, cuando uno analiza la huella de carbono de los implementos desechables versus reutilizables, uno tiene que considerar que en los insumos desechables hay que considerar la manufactura y la distribución por un lado, mientras que para los reutilizables uno tiene que considerar tanto la limpieza como la reesterilización de estos implementos que se utilizan. Y en este caso, y en ese sentido, digamos, la electricidad tiene un rol tremendamente importante porque va a ser parte del análisis en lo que uno va a determinar finalmente cuál es la huella de carbono de estos implementos. Se sabe también que la anestesia tiene más emisiones de equivalentes de carbono que todo el equipamiento quirúrgico y todos los requerimientos energéticos del quirófano, tanto de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Pero lo que hasta el momento y antes de este estudio existía la duda razonable de cuál era la magnitud de las huellas de carbono de las diferentes técnicas anestésicas. Y esta fue una pregunta que se hizo el mismo autor de este trabajo, pero que hizo una revisión narrativa en el BGA del año 2020, en que hace un análisis de un poco lo que le estoy contando a ustedes ahora, pero dice, bueno, hay una duda razonable de cuál es la técnica anestésica que tiene menor huella de carbono. Y por lo tanto, entonces, decidieron hacer este estudio en el Anesthesiology, donde su objetivo primario fue determinar la huella de carbono en base a equivalentes de CO2 de 3 diferentes técnicas anestésicas para una misma intervención, que fue el reemplazo total de rodilla. Entonces, la metodología que ellos utilizaron acá fue un estudio prospectivo, no aleatorio, unicéntrico, que utilizaron ellos una herramienta que es la evaluación del ciclo de vida, lo que les mencioné recién, este análisis desde la cuna a la tumba de los implementos a utilizar. En el modelo en que ellos lo aplicaron fue en pacientes que iban a ser sometidos a una terapia o a un reemplazo total de rodilla, pacientes consecutivos, donde ellos utilizaron el estándar ISO de la serie 14000. El ISO es la Organización Internacional para la Estandarización. Y en esta serie de 14000, digamos la 14040, específicamente habla sobre la estandarización para el análisis de los ciclos de vida de los procesos. Y esto tiene la particularidad de que tiene al menos cuatro patas que uno tiene que determinar claramente. Lo primero es la unidad funcional. La unidad funcional se refiere a dónde se va a analizar lo que uno quiere determinar. En este caso era la anestesia para el reemplazo total de rodilla en Victoria, en el estado de Victoria, digamos, en Australia, en un hospital en particular, en un quirófano en particular. Luego, el segundo punto es que hay que hacer un límite del sistema, vale decir, definir claramente las inclusiones y exclusiones. Por ejemplo, excluyeron ellos todo lo que eran los implementos quirúrgicos o bien el uso de electricidad para el aire acondicionado del ambiente de los pabellones, pero sí incluyeron las otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante, como por ejemplo el uso de un Arturito, un calefactor de forzado de calor para los pacientes. Luego utilizaron o definieron los inventarios de ciclo de vida, y en ese sentido usaron 2 inventarios que ya están disponibles, digamos, por lo menos en Australia, que se llama EcoInvent y Australian LSI, y finalmente hicieron evaluación de impacto en términos de equivalentes de CO2 emitidos por los implementos utilizados. La evaluación de impacto, entonces, fue analizar 3 tipos de anestesia en términos de liberación de equivalentes de CO2. Y los 3 tipos fueron anestesia general, en base a gases, pero sin incluir óxido nitroso ni desflorano, o bien TIVA, que requirieran manejo de vía aérea, ya sea con una máscara laringea o tubo endotraqueal.
La segunda segunda técnica anestésica fue una anestesia espinal, en que por definición no iba a tener invasión de la vía aérea, sino que solamente podían recibir oxígeno por una mascarilla o por una naricera. Y la tercera, una anestesia mixta, que era una anestesia general asociada a una anestesia espinal. Y este análisis lo hicieron, la evaluación fue por tiempo total y no por horas, porque principalmente se ha visto que en la primera hora de la anestesia se consumen muchas más cosas que en las horas subsiguientes. Entonces, por eso hicieron un análisis global del total de tiempo anestésico y quirúrgico. Entonces, acá en este gráfico, digamos, lo que se hace es que se compara una anestesia general, aquí representado por una máscara facial, una anestesia regional caracterizado por anestesia espinal, digamos, caracterizada por esta jeringa, o bien la mezcla de las dos se mete en esta juguera que es el análisis del ciclo de vida y finalmente se determina cuántos equivalentes de CO2 emite cada una de estas técnicas anestésicas para compararlas entre sí. Las métricas entonces fue composición y pesos de implementos reutilizables y desechables, el análisis de impacto ambiental de la limpieza de los reutilizables, el consumo de oxígeno, aire y gases, que eso fue en base a los datos entregados por el computador de la máquina de anestesia. Se hizo un cálculo promedio de los equivalentes de CO2 por kilo de desecho, basado en 2 inventarios de ciclo de vida que les mencioné antes, y se hizo también un cálculo del equivalente CO2 de la manufactura de los fármacos que se utilizaron. Y en ese sentido, lo que ellos utilizaron fue tomaron datos de estudios previos. Este es un estudio del año 2019 de Parbatker, en que él determina cuáles son los equivalentes de CO2 por la manufactura de los diferentes anestésicos, de las drogas que se usan habitualmente en anestesiología. Y ustedes van a ver que el que menos emisión de CO2 tiene es la succinilcolina, y el que más tiene por gramo de droga, digamos, es la dexmedetomidina. En promedio es más o menos 340 gramos por cada gramos de CO2 emitido por cada gramo de droga. Eso en promedio. Así que ellos en alguna de las drogas en que no tenían los datos exactos, utilizaron entonces el promedio, que es esta línea roja que aparece acá. En el cálculo de equivalentes de CO2 de fármacos, para el caso de Propofol, consideraron que el Propofol produce 21 gramos de CO2 por cada gramo de Propofol utilizado. Para el midazolam es de 444, y para los promedios de los otros drogas que no tenían los datos exactos, usaron lo que les mencioné de 340 gramos de CO2 por gramo de droga. En el caso del Propofol, aquí hay un ejemplo, digamos, para el caso del Propofol, si se utilizaran 700 miligramos por hora por 3 horas, se utilizan 2,1 gramos, y 2,1 gramos equivale a 44 gramos de CO2 en total de Propofol. Para el caso de sevoflurano, si se utilizan 6 ml por hora de sevoflurano líquido por 3 horas, utilizando o calculando, digamos, en base a la densidad del sevoflurano y el potencial de calentamiento global del sevoflurano, finalmente da este equivalente de CO2 equivalente de 3,5 kilos de sevoflurano. Ellos hicieron un modelamiento con este software Sigma Pro 9 para evaluación de ciclos de vida. En los inventarios de implementos utilizados, utilizaron la base de datos de EcoInvent y este otro inventario, digamos, Australian LSI o Life Cycle Inventory. Utilizaron el software Monte Carlo para los resultados y para determinar el intervalo de confianza. Más sobre las apps que te gusta usar. ¿Quieres que reproduzca esto? Perdón. Hicieron un modelamiento de los resultados con anestesias idénticas dadas en China, en la Unión Europea y en USA, para hacer una comparación entre diferentes lugares donde se hace una anestesia similar.
para comparar también los equivalentes de CO2 en cada país. Así que vamos a los resultados ahora. Con respecto entonces a los resultados generales, este fue un estudio hecho en 6 meses, de enero a junio del 2019. Se utilizó el pabellón número 4 en el hospital de Western Health, el hospital de Williamson en Western Health en Melbourne. Se analizaron 36 pacientes reclutados, pero solamente se evaluaron finalmente 29. Uno fue excluido porque recibió óxido nitroso y ellos querían explícitamente omitir los pacientes que reciban óxido nitroso o desflorano. Estos 36 pacientes fueron los que finalmente se operaron en estos 6 meses de estudio, pero por razones de conveniencia de la muestra solamente se reclutaron 30 y finalmente se evaluaron 29. Con respecto a los tiempos, la anestesia general fue la técnica que les llevó menos tiempo en total, con 161 minutos, la anestesia espinal fueron 200 minutos y la mixta 189. Ellos dicen que con la espinal tuvieron 40 minutos extra de duración, básicamente porque se demoraba la técnica para hacer la técnica regional. Lo mismo en la mixta. Con respecto a drogas, la anestesia general, 8 pacientes recibieron anestesia general con gases, con sevoflurano, 1 recibió TIVA y un paciente recibió una mezcla de gases con propofol. La técnica espinal recibió una sedación con propofol y la técnica mixta, 6 pacientes recibieron sevoflurano y un paciente recibió analgesia endovenosa total con propofol. Con respecto al manejo de vía aérea, por definición, la anestesia, los que reciben anestesia espinal no se les manipulaba la vía aérea, solamente recibían un oxígeno por mascarilla, mientras que los que tuvieron anestesia general, 6 fueron intubados, 4 tuvieron máscara laringe, y en la técnica mixta, ellos refieren que 2 fueron intubados y 8 recibieron máscara laringe. Sin embargo, aquí hay una pequeña discrepancia en que solamente analizar 9 pacientes y estos 2, y en términos de manejo de vía aérea, suman 10, así que ahí hay una pequeña inconsistencia en sus resultados. Cuando ellos fueron a analizar finalmente el consumo los equivalentes de CO2 emitidos, vieron que para la anestesia general la emisión de CO2 en promedio fue de 13,3 kilos, con un intervalo de confianza calculado, no medido, digamos, de 11 a prácticamente 18. La anestesia espinal, los equivalentes de CO2 fueron de 15 kilos y la mixta fueron 16,7. Ustedes van a ver entonces que los equivalentes de CO2 emitidos por cada una de las técnicas son más o menos similares y los intervalos de confianza se superponen entre sí. Cuando ellos analizaron ahora cuál eran los promedios, los rangos intercuartiles 25 y 75 y los mínimos y los máximos, ellos vieron que los promedios eran más o menos parecidos entre todas las técnicas, lo que aparece aquí en la línea negra. Los rangos intercuartiles son más o menos parecidos, sin embargo, donde más diferencia ellos encontraron fueron entre los mínimos y los máximos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Con respecto a cuáles fueron los componentes que más impactaron en cada una de las técnicas, ustedes van a ver que en términos de consumo de electricidad son más o menos similares las 3 técnicas anestésicas, pero donde hubo diferencia acá fue en términos de reesterilización, que fue mucho mayor en las técnicas espinal y mixta, ya que muchos de los implementos utilizados eran reesterilizados. Así que por lo tanto ellos tenían un mayor porcentaje de emisión o dependientes de la reesterilización, la emisión de equivalentes de CO2. En términos de consumos de desechables fueron más o menos parecidos. En el consumo de oxígeno fue mayor en la técnica espinal que en la general versus la mixta. En el uso de gases anestésicos, obviamente fue
fue por diseño, digamos, la espinal no tenía consumo de gases anestésicos, pero la técnica de anestesia general, el 35% de sus emisiones de CO2 dependían de esto, mientras que la mixta era el 20%. Y en términos de emisiones, en base a los fármacos que ellos utilizaron, eran más o menos parecidos. Ahora, con respecto a la duración anestésica, la duración, como les había mencionado, la técnica espinal fue la que más duró, pero esto contribuyó a un 0,5% solamente extra en términos de emisiones de CO2. Y ellos concluyen finalmente con respecto a la duración que los efectos de la duración anestésica tuvieron una magnitud mucho menor en el efecto de la huella de carbono que otras actividades anestésicas. Cuando uno analiza la figura 3, esto es unos gráficos de barra con diferentes colores para tratar de visualizar cuáles son los contribuyentes de cada uno de los implementos que ellos utilizaron en cada una de las técnicas. Entonces, ustedes van a ver acá, por ejemplo, que en el caso del consumo de gases anestésicos, la anestesia general tiene más este color amarillo, digamos, lo mismo que la combinada, versus la espinal que no tiene. Luego el consumo de oxígeno es más en la anestesia espinal que este azulito. Con respecto al uso de electricidad es mucho más intensivo en la anestesia espinal y la combinada porque utilizaban muchos más elementos reesterilizables que la anestesia general, por ejemplo. Ahora, cuando ellos fueron a analizar cuál era la relación, la comparación internacional de la misma técnica utilizando o anestesia general o espinal o mixta, comparando Australia versus China versus la Unión Europea o Estados Unidos, ustedes van a ver que en la técnica espinal es donde se vio la mayor diferencia, donde la Unión Europea tiene un consumo o unas emisiones de CO2 equivalentes mucho más baja en la Unión Europea versus las emisiones ya sea en Australia o en China, que son equivalentes. Es un 60% de lo que se produce en esos otros dos países. Y la explicación que ellos tienen es que en Australia, como les mencioné al principio, tienen un altísimo consumo de carbón para la generación eléctrica. Así que, por lo tanto, versus de la Unión Europea, donde su generación eléctrica está dada en base a energía nuclear o bien energías renovables. Así que ahí hace una enorme diferencia. A diferencia de los otros grupos, la anestesia general o incluso la combinada, la mixta, digamos, no hay grandes diferencias. Ahora, cuando ellos fueron a hacer las comparaciones en detalle, digamos, aquí donde uno de los puntos donde más diferencias ellos encuentran es que cuando se compara en Australia, en el gráfico de la izquierda, los rojos son Australia, cuando vieron cuál era el mínimo, las mínimas emisiones de CO2 equivalentes, digamos, era cuando ellos utilizaban una técnica TIVA, que era de 8,4 kilos, comparado contra la anestesia general en la Unión Europea, donde su mínimo era de 11,9, donde ellos no utilizan primariamente TIVA. Entonces ahí ellos encuentran una gran discrepancia, digamos, y una diferencia. Pero cuando ellos fueron a comparar ahora la técnica espinal, ven que es mucho mayor, el mínimo, digamos, en Australia de la espinal es mucho mayor que cuando se compara contra la técnica espinal en la Unión Europea. Y esto nuevamente está dada por la gran cantidad o cómo generan electricidad en Australia, que es en base a carbón. Entonces, en resumen, en términos de su resultado, la huella de carbono en base a equivalentes de CO2 para el reemplazo total de rodilla fue similar para la anestesia general, espinal o mixta. Y esto
Esta conclusión está dada por esta alta superposición de los intervalos de confianza 95% que son calculados. Hay una alta variación en los grupos de anestesia general y mixta, casi 2 veces se puede ver esta variación en estos dos grupos, pero hay una menor variación en el grupo de anestesia espinal. En términos generales, los equivalentes de CO2 emitidos por todas las técnicas es más o menos de 17 kilos de CO2 por cada uno de los procedimientos. Y esto cuando uno lo hace una analogía en términos de cuántos kilómetros recorrería un auto promedio norteamericano, y se hace la conversión de que por cada kilómetro andado de estos automóviles se produce 0,25 kilos de CO2. Una anestesia promedio, digamos, con 17 kilos de CO2 emitido, sería el equivalente a 68 kilómetros recorridos por un auto. Eso sería el equivalente, digamos, a una anestesia, ya sea espinal, general o mixta. Los 3 principales componentes de equivalentes de CO2 de los 3 grupos fueron estos 3 factores. Los elementos desechables, principalmente dados por los plásticos, seguidos por el vidrio y seguidos por el algodón, con un 20 a 25% de las emisiones. En segundo lugar, la electricidad, y esto fue dado por el calentador de aire, el Arturito que usamos nosotros, que dio cuenta del 15%. Y en tercer lugar, los fármacos, con un 8%. Y principalmente por el ceoflurano, con un 32% en anestesia general y 17% en la mixta. Ahora, con respecto a la emisión de CO2 o equivalente de CO2 en la anestesia espinal y mixta, tuvieron un consumo muy importante en este estudio, porque principalmente para limpiar los reutilizables, todas las cosas que ellos utilizaban que eran reesterilizables, esto dio cuenta de un 25, un 20% respectivamente, tanto en el grupo espinal como mixto. Y esto está dado porque en Australia la generación eléctrica está dada principalmente por el carbón, pero por el carbón café, que es lo que se llama lignito. El lignito es en la vida natural del carbón, digamos, es como la segunda etapa. La primera es la turba, que es principalmente materia orgánica que todavía no se ha transformado. Cuando esto ha pasado más tiempo, digamos, esto se transforma en lignito, luego se transforma en hulla y finalmente en antracita, que es el carbón más sólido y es el que genera más kilocalorías que tiene más kilocalorías, digamos, en su procesamiento. El lignito tiene 60-75% de carbón y tiene una capacidad calorífica reducida, 25 kilojoules por kilo versus 35 kilojoules por kilo del carbón. Entonces, es un método para obtener energía que se usa ampliamente en Australia, pero es bastante contaminante. El segundo aspecto de por qué de cuáles son los equivalentes de CO2 emitidos con la anestesia espinal y mixta es el oxígeno, en que ellos utilizaron 15% más de oxígeno que las otras técnicas anestésicas. Y finalmente que la técnica espinal, la duración en la técnica espinal fue de un 20% mayor, y esto generó mayor consumo de electricidad para el uso del calentador, el Arturito, que se usó en esos pacientes, y eso podría estar dando entonces cuenta de por qué tienen mayor consumo o mayor producción de CO2. En el caso de la anestesia general, la anestesia inhalatoria, ellos utilizaron en promedio 6 ml de ceoflurano líquido por hora, y esto aumenta las emisiones en 1,2 kilos comparado con la TIVA. La TIVA es ciertamente mucho más eficiente en términos de emisión de CO2. Cuando uno analiza en términos de kilos de CO2 o equivalentes de CO2 producidos, fue de 3,6 kilos, y esto es el equivalente a un auto que ande 14 kilómetros.
Ahora, cuando uno hace un análisis un poquito más crítico de este estudio y ve las limitaciones que ellos mismos las mencionan, este es un estudio pequeño, unicéntrico, no aleatorio, observacional y no ciego. Las comparaciones que ellos hacen entre países es incierta, los datos no son exactamente, no son muy precisos, pero permite hacerse una idea de qué es lo que está pasando en las diferentes regiones. Ahora, por otro lado, la anestesia no es estandarizada, así que esto podría tener algunos problemas, pero en general vale la pena mencionarlos, pero podría ser un problema. La muestra que ellos utilizaron fue una muestra por conveniencia, fueron 30 pacientes que finalmente analizaron 29 solamente. La validez externa de este estudio es discutible porque uno podría discutir que la técnica espinal o regional que ellos utilizan en general, o ellos utilizan un delantal estéril, que es no es desechable, sino que es reesterilizable, y que por lo tanto requiere del procesamiento de estos delantales y con el consumo adicional de energético, digamos, y que podría agregarle más costo en términos de equivalentes de CO2. Así que por lo tanto, la validez externa de las cosas que ellos realizan, digamos, pudiera no ser tan buena. Y finalmente, ellos mismos dicen que hacer un estudio prospectivo pudiera tener un efecto o un beneficio limitado. Así que con los datos que ellos tienen, probablemente se puede llegar a una conclusión bastante decente. Las otras limitaciones son que se hizo un análisis por duración total y no por horas de procedimiento, ya que como les mencioné, la primera hora tiene muchos implementos que se usan más intensamente y podría tener un costo en términos de emisión de CO2 mucho mayor, y por lo tanto se hizo un promedio de todo el procedimiento. Este estudio está focalizado en la anestesia y no en la cirugía o el consumo por calefacción, la ventilación o el aire acondicionado del quirófano. Así que eso lo habíamos mencionado al principio, esos son los límites de este estudio. La otra limitación es que ellos reutilizan los circuitos de anestesia. Esto no es para nada sorprendente. Hace algunas décadas atrás nosotros mismos reutilizábamos los circuitos de anestesia y eso no hacía levantar la ceja a nadie, digamos, y era una práctica completamente habitual. Hoy en día sería un poquito más difícil de venderlo, pero perfectamente podría ser reanalizado y volver a utilizarse los circuitos sin mayor problema. Hoy en día con la pandemia y con los temores de infecciones de vía respiratoria, a lo mejor sería menos propensa la gente a considerar esta propuesta, digamos, pero en muchos lugares ya se usa así y podría tener algún beneficio desde el punto de vista de emisiones de CO2. Por otra parte, las drogas que no se conocen por sus equivalentes de CO2 se promediaron, pero el consumo o el gramaje de drogas utilizado es tan bajo que en realidad utilizar un promedio no es ningún pecado. Y finalmente lo que ellos mencionan es que los cartones y papeles se separan preoperatoriamente, así que por lo tanto el procesamiento y reprocesamiento de estos implementos que son reutilizables, digamos, no se consideraron en este análisis. Y finalmente ellos omitieron el uso de desflurano y óxido nitroso, dado sus características contaminantes, digamos, y que podrían haber hecho o haber generado muchísimas más diferencias en lo que finalmente ellos encontraron. Ahora, con respecto al desflurano y el óxido nitroso, este es un estudio hecho por Sulbeck Andersen en mayo del 2012, en que ellos analizan los diferentes gases anestésicos y cuál es el impacto que ellos tienen desde el punto de vista de efecto como gases de efecto invernadero, o también como con su efecto de depresión de la capa de ozono. Y aquí los tengo marcados en esta tabla, tanto el óxido nitroso como el desflurano. Si ustedes se fijan en esta columna del medio, en que se ve el potencial de calentamiento global que generalmente se utiliza en un horizonte a 100 años. Estos dos gases tienen, comparado con el soflurano, el desflurano tiene 20 veces más
potencial de calentamiento global versus el óxido nitroso, que tiene 5 veces más potencial de calentamiento global. Y esto está dado principalmente por su vida media atmosférica, donde el deflorano tiene su vida media atmosférica de 14 años, mientras que el óxido nitroso es de 114 años. Así que eso es son los grandes pecados de estos dos gases anestésicos desde el punto de vista de calentamiento global. Cuando uno hace un análisis de esta cuestión, uno dice, bueno, ¿cómo vamos a reducir la huella de carbono? Entonces, las alternativas y las sugerencias, digamos, que se hacen es, para el caso de una anestesia espinal, uno podría perfectamente bajar el consumo de oxígeno que se le está aportando al paciente mientras está con una sedación. Si es que uno baja de 10 a 6 litros por minuto, uno puede bajar en 1,6 kilómetros por hora si es que uno hace la analogía con un automóvil que se está moviendo. Para la anestesia general, si es que uno utiliza flujos de gases frescos bajos, con el solo hecho de bajar en 1 litro por minuto lo que uno está utilizando, baja en 4,8 kilómetros por hora de anestesia. Si es que uno reemplaza la anestesia general en base a gases inhalados por una analgesia endovenosa total con propofol, baja también en 4,8 kilómetros por hora. Si uno minimiza el uso de plásticos y vidrios, también baja en 4,8 kilómetros por hora. Y si uno logra cambiar el sistema de electricidad, como por ejemplo el que se usa en la Unión Europea, puede bajarse hasta 8 kilómetros por hora. Entonces, uno podría, utilizando una técnica como la que ellos proponen en Australia, uno podría bajar las emisiones de CO2 de 17 kilos a 6,3 kilos. Es una disminución de alrededor de un 60% de la emisión de equivalentes de CO2. Este es un estudio que tiene un autor que tiene en realidad más de 15 años de experiencia en este tema. Él está muy alineado con la situación actual planetaria. Este es un estudio que tiene una validez externa que pudiera estar comprometida, aunque la precisión granular para este análisis no es algo fundamental, sí que los datos son perfectamente creíbles y dan una idea perfectamente racional, digamos, para lo que ellos para lo que ellos tenían pensado hacer. Y finalmente esto permite adoptar medidas prácticas y realistas para disminuir la huella de carbono. Cuando uno hace un análisis de... Aquí el fino que dice que el cambio climático no existe, pero está tosiendo porque se las pela. Bueno, cuando uno hace un análisis de cuáles son las prioridades de eficiencia clínica, esto en base a lo que dice Dexter, y es lo que usamos nosotros para ver la eficiencia en pabellón actualmente, estos son el orden de prioridades que uno utiliza para tomar las decisiones en pabellón, siempre partiendo por la seguridad del paciente. Pero cuando uno se pone el gorro del cambio climático, el gorro de la eficiencia climática, y aquí pongo una imagen de Greta, digamos, para representar esto. Nuevamente, uno debería poner en primer lugar la seguridad del paciente. En segundo lugar, y esta es mi propuesta, digamos, es poner las preferencias del paciente. En tercero, maximizar la eficiencia del pabellón. Cuarto lugar, tratar de reducir los costos. Y finalmente, la conveniencia, la preferencia del médico. Y esto pudiera tener impacto entonces en términos de cómo mejorar la eficiencia climática en las cosas que nosotros hacemos. Ahora, existen obviamente argumentos para usar medidas sustentables, y aquí pongo una lista que se me ocurrió, digamos, y que pueden haber probablemente unos 10 factores más en que podrían hacer que uno no quiera adoptar medidas sustentables, como por ejemplo la costumbre o la resistencia al cambio, la falta de evidencia en tanto en términos de seguridad biológica, la efectividad de los riesgos, etcétera, o falta de evidencia en el beneficio, el aumento de costos, que haya más trabajo, digamos, para uno implicado en esto, por ejemplo, sacar la bolsita que puede ser reciclada, digamos, y meterla en un tacho específicamente dedicado para poder reciclar, en que uno prefiere botarlo en cualquier lado y olvidarse.
Ignorancia en el tema, como dice aquí mi amigo que está acá atrás escuchando, insensibilidad o falta de empatía, administración de las instituciones que esté poco comprometida, o falta de incentivos directos para poder hacer una actitud como esta. Como les decía, esto está absolutamente de moda, está apareciendo en todos los medios. Esta fue la conclusión de la COP26, en que finalmente le doblaron la mano digamos, a la convención, digamos, básicamente por China e India, en que cambiaron las conclusiones de que querían eliminar la generación eléctrica en base a carbón. Ellos la eliminaron y la cambiaron en realidad a una conclusión en que se iba a tratar de reducir el uso o la generación eléctrica en base a carbón y no eliminarla. Así que fueron malas noticias finalmente para la conclusión de esta convención, pero como les digo, esto está muy en la palestra, muy en el tema, muy en los medios, y se está tratando de hacer conciencia en la gente. La anestesiología no es ajena a esto, y ya en el año 2008 el British Medical Journal sacó un listado de cosas que se pueden hacer para atenuar el impacto de la anestesia en el ambiente. Aquí sale una serie de ideas, digamos, y sugerencias para hacer esto. Lo mismo, la World Federation este año también sacó algunas recomendaciones para tratar de disminuir el impacto de lo que hacemos los anestesiólogos en términos del cambio climático. En este estudio, digamos, que aparece acá, las recomendaciones finales de este, digamos, de este análisis, en el cual uno de los autores, si ustedes ven el quinto autor acá, es parte del estudio que estamos analizando hoy día. Ellos recomiendan las siguientes cosas en particular. Por ejemplo, usar agentes con el menor potencial de calentamiento global en un lapso de 100 años, como por ejemplo el uso, o evitar en realidad usar óxido nitroso y deflorano, y preferirlo en base a preferirlo a favor de otras cosas como ceoflorano, por ejemplo. Usar bajos flujos de oxígeno y aire, utilizar sistemas de eliminación de gases, que le pongo un asterisco acá porque nosotros estamos un poco al debe en ese sentido. Preferir o tratar de no usar deflorano, óxido nitroso, o utilizarlo solamente cuando estén indicados, y preferir anestesia regional o TIO. Pero ¿qué pasa también con la capa de ozono? Que es un segundo objetivo que uno debiera echar mano para este tipo de análisis. Esta es una infografía que apareció en el Anestesia y Analgesia en octubre del año 21, y aquí muestran en el fondo que los gases anestésicos pueden contribuir a afectar la capa de ozono, pero esencialmente los gases que están implicados en esto son el isoflorano, halotano y óxido nitroso, que son los gases que tienen cloro en su molécula y pueden provocar una alteración en la capa de ozono. Antes, en un estudio previo, se había dicho que todos los gases volátiles podían afectar la capa de ozono, pero esto no es correcto, sino que solamente son los halogenados, como les dije, isoflorano y halotano y enflorano, que tienen cloro y que tienen este potencial de depresión de ozono. El ceoflorano tiene 0 porque no tiene cloro, lo mismo el teflorano, pero el teflorano tiene los problemas del calentamiento global. Esta es una infografía en base al estudio que analizamos hoy día, en que en el fondo hacen un análisis y lo que hemos conversado hoy día. Así que les dejo esta última lámina para, si quieren, conversarla antes de que nos tengamos que ir. Así que muchas gracias por escucharme hoy día. Estuvo un poquito prolongado, pero me parecía que el tema era suficientemente interesante como para darle un poco más de atención, no solamente el trabajo, sino que un poco más, una visión un poquito más holística.
Buena acá. Oye, pucha, yo sé que está ahí comentando, creo que el tema es como súper interesante, es como sexy, digamos, es choro hablar de contaminación y ecología y anestesia, pero de verdad que creo que el trabajo tiene varios problemas que son bastante serios en términos de los cálculos que establece. Y creo que al igual que en cualquier otro tema que tiene que ver con el ambientalismo, eso atenta contra la validez externa y finalmente el creernos a pie juntillas todo lo que está diciendo el trabajo de alguna forma hace que los escépticos, así como el final está ahí atrás con el calentamiento global, tengan argumentos como para sostener, y a mí me parece justificadamente, que los datos que están entregando no son correctos, digamos. O sea, este trabajo en términos del impacto de las anestesias regionales versus general, se hace difícil sostenerlo o defenderlo en la realidad nuestra. Y la verdad que en otras realidades, en términos de la práctica, también. ¿Ya? O sea, que tengáis un impacto de la reesterilización de los materiales en la espinal versus la general es absolutamente, o sea, y que eso esté indicado específicamente porque tenéis que reesterilizar no, al menos aquí no cabe y en varias partes no cabe tampoco. Y lo otro que es muy extraño es que el impacto de la duración de la cirugía o del procedimiento es, como tú mencionaste, relevante, pero es muy extraño que, o sea, puedo entender de que la regional dure más que la general, pero lo que no puedo entender es que la mixta dure menos que la regional. Eso es absolutamente extraño, digamos. Y probablemente tiene que ver con que, con una muestra de conveniencia de 30 pacientes, haya cuestiones ahí que se salen de lo habitual y que están absolutamente sobre representadas. Entonces, bottom line, yo lamentablemente creo que los datos que entregáis son súper interesantes, pero el trabajo yo no le creo, digamos. Ese es mi punto. Eh, yo te voy a dar la palabra al tiro, Waldo. Yo estoy de acuerdo contigo, hay algunas cuestiones que derechamente nosotros no vamos a utilizar y claro, ellos le inflan tremendamente los datos, sobre todo el tema de la resterilización de una bata quirúrgica para poner una espinal. Esa cuestión prácticamente nadie la hace, digamos, de todas maneras. Ahora, si uno mira en globo los datos y uno no se va al detalle tan granular, finalmente la sumatoria en términos de equivalentes de CO2 emitido, tú te quedas con un rango que es razonable y que va a andar desde el orden de, no sé, entre, qué sé yo, entre 12 y 17 kilos, sin necesidad de irse a, sin necesidad de irse a una cuestión más específica, digamos, y uno tiene una idea más o menos de lo que tú vayas a producir con tu técnica. Ahora, claro, cuando la comparáis, si tú quieres comparar una con otra, finalmente se va a caer un poco ese análisis y de ahí tenéis absolutamente toda la razón. Pero en términos generales, si uno lo quiere mirar desde el punto de vista ambiental, yo creo que los datos siguen siendo muy interesantes. Waldo, dale. Hola, gracias por invitarme, Tito. Oye, comparto de la opinión de Fernando porque en realidad pesa bastante la resterilización cuando tienes un consumo alto de energía en una base energética, una matriz energética tan mala como la que tiene Australia. Y ellos se comparan países que tienen en general una matriz energética de bastantes emisiones. La Unión Europea es súper dispar, entonces esa media también depende del año en que se tomó la matriz energética, ¿ok? Lo otro que los procesos de esterilización, que son los que mayor huella tienen, depende de cómo se realiza. El autoclave no es igual en todos lados, partiendo por el hecho de cuánto insumo tú pones en el autoclave, ¿ok? Si tú esas batas las pones de a una y colocas 6 batas y en lugar de 20 batas, probablemente con 6 batas tu huella va a ser mucho mayor que con 20. Lo otro es que ellos hicieron una técnica anestésica general bastante amigable, porque obviamente sacaron el protóxido del análisis, obviamente sacaron el deflurano del análisis y no tomaron una precaución para una técnica anestésica espinal sustentable. Fue totalmente de libre albedrío.
y aquí me llama mucho la atención el consumo de oxígeno, que lo encontré extremadamente alto, y que también por su necesidad de energía para su utilización, también aumenta su huella por ese lado de manera notoria. Entonces, primero usan algo reesterilizable, tienen para poder colocar anestesia espinal, tienen un tiempo asignado al procedimiento que me parece un poquito largo, de 30 minutos. Yo no sé cómo eso lo compararon con el tiempo asignado para poder echar a andar una anestesia general. Me parece que también ahí hay otro vacío. Y tiene las debilidades que les acabo de mencionar, porque además en el oxígeno se hace esta reutilización de esta bata, que en realidad no sé en qué otro lugar se utiliza. Al menos lo poco que yo conozco, no todo el mundo usa una bata reesterilizable para eso, y tiene un impacto y un peso impresionante. Las emisiones de los anestésicos locales son tan bajas y son solo de la cuna a la puerta, pero son administradas en general, las dosis queda poco remanente en los frascos como para que pensar que el impacto que tenga después en su incineración sea tan alto como el que queda en el propofol, por ejemplo. Entonces tampoco hay un análisis que va más allá, que incluya la incineración de residuos y excluyen antes también como los cartones, los insumos que van entrando, que claramente pudieran ser también algo muy diferenciador entre una técnica de anestesia general y una anestesia espinal. O sea, yo creo que tiene harto fleco, con muy pocos pacientes, con casos que no están estandarizados, y que con una técnica que es bastante ahorrativa para la general y con pocas precauciones para el espinal. Me parece que también es un poquito apresurado sacar conclusiones si es que no hay un protocolo estandarizado para ambas técnicas, expresando claramente cuál es la intención de cada una de ellas, si es con o no una estrategia que pretende tener las menores emisiones posibles. Sí, ahora yo creo que presentándolo así, ellos tienen mucho para mejorar, y probablemente esto es una estrategia, mirándolo debajo del agua, digamos, podría ser una estrategia para que en la segunda pasada, una vez que ellos estandarizan sus métodos, van a lograr bajar significativamente sus emisiones de CO2. Y eso les va a servir como una un segundo publicación o lo que sea, digamos. Pero sí permite sacar ideas de cómo uno puede mitigar esta cuestión en las diferentes técnicas, digamos. Y eso es innegable. Yo me quedo más con esa enseñanza más que con el detalle granular, digamos, de lo mal que lo están haciendo. Sí, de acuerdo contigo, Tito. Es solo que aquí la preocupación que me da uno de al leer el trabajo es que da lo mismo, que quede la impresión que da lo mismo la técnica anestésica que uno utilice. Y al leer el paper pareciera que ese es el mensaje. Sí, pues no hay que olvidarse que tenéis que dar la anestesia igual, pues. ¿Más comentarios? Oye, son las 8:02, así que yo creo que estamos muy pasados. Listo, les agradezco a todos. Muchas gracias. Un Que gusto. tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao.